Hola, bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast Hablemos Verdad. Soy Susana Decano, feliz de saludarles nuevamente y hoy estoy muy feliz porque hoy está con nosotros mi esposo. Hola, ¿cómo están? La verdad estoy muy contento de poder hoy compartir con ustedes y esperando que sea la palabra de Dios la que hoy nos pueda guiar en este día. Mi nombre es Sergio Cano, soy esposo de Susana Decano. Ay, sí, la verdad es que sí, estoy muy contenta y esperamos que el próximo año grabemos más episodios de acuerdo a la voluntad de Dios, porque este es nuestro último episodio del año y de la primera temporada, así que con este episodio nos despedimos del 2020. Y los dos últimos episodios que estuvimos hablando, que los pueden escuchar si no los han escuchado, es sobre la teología de la prosperidad. Y damos gracias a Dios por las personas que nos comentaron, que fueron edificadas y enseñadas por estos episodios. Y esperamos seguir exhortándolas de la misma manera. Estamos siguiendo hoy un poco de esa línea. Y hoy vamos a hablar de la fe y la esperanza. Hemos escuchado cuánto estos dos términos se han utilizado mal. Pero hoy queremos exhortarte a que terminemos juntos este año tan atípico, tan raro, pero tan providencial del Señor. De manera que le alabemos y le demos gracias aún en medio del sufrimiento. ¿Por qué? Porque Él ha sido fiel y Él no nos deja. Así que, ¿qué podemos decir de la esperanza, mi querido esposo? Bueno, creo que muchos tenemos el concepto de qué es esperanza, pero hoy hablaremos nosotros de la esperanza que tenemos en Cristo. En esa luz que va creciendo día a día en medio de la adversidad, no en medio de la felicidad o que todo nos va a salir bien, o por las circunstancias difíciles que es que buscamos fuera de nosotros o fuera de las circunstancias. Como dice Hebreos 4:16, ahí cobra vida. Dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, así dice su palabra, para alcanzar misericordia y para hallar gracia. ¿Para qué? Para el oportuno socorro. Y esto es ¿por qué? Porque el Señor sabe que íbamos a pasar circunstancias difíciles en este mundo. Entonces, por tanto, dice su palabra, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, imagínense, traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, porque claro que sí, mis hermanos, somos débiles, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. O sea, porque tenemos a Cristo como nuestro sustituto delante de Dios, Amén. Nuestro intermediario. Fuimos reconciliados con Dios por medio de Jesucristo. Amén. Como el mediador, el intercesor, como el intermediario eterno. Amén. Así que esa es la esperanza que hoy les queremos exhortar y animar. Es esa esperanza en Cristo Jesús. No está basada en promesas vacías, ni tampoco en promesas de felicidad eterna o incesante que vamos a tener acá, sino en la promesa que nos espera una patria mejor. De eso trata Hebreos 11. Los hombres de la fe no retuvieron esa fe porque conocieron el futuro. Al final nadie podía conocer el futuro, solo Dios, porque Él es Dios. Entonces, ¿por qué declararon o decretaron que lo mejor estaba por venir en esta tierra? ¿O por qué sus declaraciones con versículos fuera de contexto sucederán? ¿O por creer en una profecía anual? ¿Realmente eso es lo que la palabra de Dios nos dice? La esperanza y fe de ellos no estaba en ellos mismos, sino en quien lo prometió. De lo contrario, hubiésemos leído que estos hombres cayeron en depresión y se enojaron con Dios. Pero eso no dice la Biblia. Ellos eran pecadores como nosotros, pero no desertores como lo dice Hebreos 10:29. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, así dice su palabra, sino de los que tienen fe
para preservación del alma, porque la fe es un don de Dios. Él la concede, dice Efesios 2:8, y la concede a quienes Él mismo ha escogido. ¿Para quién? Para Él mismo. Amén. Así dice su palabra. Amén. Queremos recordarte esta esperanza por medio de la fe. No es una esperanza como el mundo la dice, esperanza en cualquier cosa creada, sino es por medio de la fe que es en Cristo Jesús. En estas 2 semanas y aún en la 1 de enero o más quizás vamos a estar escuchando. El Señor dice que este es el año de... Y empezamos a escuchar todo lo que van a decir. De la misericordia, de las puertas abiertas, de tanta cosa que dicen. Pareciera que todo está condicionado a lo que dice un hombre, pero no a lo que ya dijo Dios en su palabra. Así que hoy te queremos recordar Hebreos 10, 11 y 12. Pero Hebreos 11 lo voy a leer de forma parafraseada, así que si tienes tu Biblia nos puedes seguir con ella. Dice que por la fe, en el capítulo 10, ya los últimos versículos del capítulo 10, que estos hombres y mujeres, como nosotros lo somos ahorita, no los hombres, porque ni siquiera tienen un nombre específico, sino simplemente era un pueblo de Dios formado de hombres y mujeres como nosotros, que sufrieron persecución por su fe, fueron despojados con gozo de sus pertenencias y por ello alcanzaron buen testimonio. Tan diferente a lo que se escucha. Si tienes escasez, declara que se va la escasez. Pero sobre todo, mira qué es lo que ellos alcanzaron. No alcanzaron sus sueños. Y no que eso esté malo, pero no fue el propósito y no es el propósito del sufrimiento, sino que alcanzaron buen testimonio delante de Dios. Por la fe se entiende que Dios es el creador de todo, el iniciador del universo. Por la fe, hombres como Abel, Enoc alcanzaron buen testimonio para con Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. La fe que salva y la fe que sostiene, porque creemos en Él y que si le buscamos, Él nos galardona con su presencia. Su presencia, que es lo que nuestra alma debiese anhelar más. Por fe, Noé creyó y le fue contado por justicia. Por fe, Abraham creyó y obedeció al habitar como extranjero en la tierra prometida. Era la tierra prometida, sí, pero no era todo lo que Dios tenía para él en esas promesas. Era un símbolo de aquella ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por fe, Sara creyó y fue fortalecida, y ella fue fiel. Por fe, todos murieron sin haber recibido lo prometido. Qué interesante esto. Sino mirándolo de lejos, esto es, la tierra física, y creyéndolo, confesaron que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. No decían, somos hijos de Dios, todo lo que esta tierra tiene nos pertenece y ahora venimos y lo arrebatamos y hacemos con ellos lo que querramos, como ahora escuchamos. Por la fe, ellos entendieron que buscan una patria arriba. Mira la analogía, porque si hubiesen pensado en la patria terrenal, hubiesen podido volver, pues aún estaban vivos, pero ellos anhelaban una mejor, la celestial. Y mira el resultado, vamos por el versículo 16. Por tanto, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y esta es la recompensa, ser hijos de Dios. Que tenemos una patria y un hogar celestial mucho mejor que este. Y al final, la palabra de Dios es la que nos está hablando de esta fe. Exacto. Porque habla, por fe Abraham fue probado con Isaac. Había un propósito de esa prueba para simbolizar lo que Dios haría con su único hijo, o sea, Jesucristo. ¿Quién daría una mayor descendencia? Tú y yo hoy. Por fe bendijo a aquellos que estaban bien portados y hacían las cosas bien y eran correctos. No creo, no dice eso así su palabra, sino que dice que a Jacob, el engañador de quien provienen las 12 tribus, imagínense, de Israel, sus hijos, la descendencia prometida de ¿quién? En Abraham. Por fe también Moisés,
escogió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Esa fue decisión de Moisés por medio de la fe, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en ese galardón. Y por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. ¿Por qué? Porque él no dependía de ningún hombre, él dependía de Dios. Celebró la Pascua y la señal de la sangre. Pasó el mar rojo. Por fe también, Rahab no pereció con los desobedientes. Por fe podemos hablar de tantas personas y de seres humanos del Antiguo Testamento. Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel, todos los profetas. Conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas terrenales de protección. También de victoria, algunas veces, no siempre, ¿verdad? Taparon la boca de leones, imagínense. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron el filo de espada. Sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en la batalla. Tal vez habían batallas que ellos daban por perdidas, pero por la misma fe de ellos las terminaban ganando. Pusieron en fuga ejércitos extranjeros. No dice que por fe en medio del sufrimiento se pusieron ellos a decretar o a pelear, como muchos dicen, hay que pelear contra el diablo o contra Satanás o reclamar lo que es suyo, porque al final nada es nuestro, porque todo es de Dios, todo le pertenece a Él, ¿verdad? Sí. Ellos sabían que Dios estaba con ellos, porque en medio de las circunstancias que vamos a estar pasando, Dios era su Dios. También dice que por fe muchas mujeres sabían que sus hijos resucitarían. También habla en la palabra que por fe otros experimentaron vituperios y azotes, prisiones y cárceles. Fueron apedreados también, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron cubiertos de pieles, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Qué sufrimiento, ¿verdad, mis hermanos? Al final, sí. Errando por los desiertos, por los montes y por las cuevas y por las cavernas de toda la tierra. Y qué interesante eso, porque dice de los cuales el mundo no era digno, por supuesto. El mundo no iba a ver esto como algo alegre, ¿verdad? Como ahora sucede. Sí. Sino que el mismo sufrimiento los diferenciaba del mundo. Y los versículos 39 y 40, para terminar Hebreos 11, dice: alcanzaron buen testimonio mediante la fe. 2 veces se refiere esto en Hebreos 11 y una en Hebreos 10. Quiere decir que agradar a Dios es más importante que lo que yo consiga en esta tierra. Y que agradar a Dios en medio del sufrimiento. Ellos no recibieron lo prometido porque Dios proveyó otra cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados aparte de nosotros. Y esto se cumple en Cristo. Su sufrimiento lleva al cumplimiento de Cristo y su primera venida, nuestro sufrimiento, lleva a otros a buscar a Cristo cuando todos los esfuerzos humanos han terminado, para esperar su segunda venida. Y aquí vemos el Antiguo y el Nuevo Testamento unidos en una sola historia que culmina en la obra y persona de Cristo Jesús. Ellos son nuestra generación. Ellos son esa nube de testigo del capítulo 12 que nos urge a despojarnos del pecado, no del sufrimiento y no de las circunstancias difíciles, porque es el pecado el que nos envuelve fácilmente. Y nos exhorta el capítulo 12 a orar con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? Declarando, decretando, creyendo en las profecías anuales que estamos a punto de escuchar. No, sino que como dice Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Miren esto. Los hombres y mujeres de Hebreos 10 soportaron el despojo de sus pertenencias, dice la palabra, con gozo, así como Jesús. Los hombres de Hebreos 11 fueron avergonzados. Por ejemplo, Noé, que por creer en Dios, al hacer un arca donde no había llovido,
la estaba haciendo. Así como Jesús también fue avergonzado. Y ahora nosotros, al creer en Cristo y verlo a Él, tenemos la promesa que estaremos con Él. De hecho, ya estamos, como dice Efesios, sentados en los lugares celestiales. Quizás digas, pero eso era en aquel entonces. Sí y no. Quizás su sufrimiento es diferente al nuestro en cuanto a azotes, cárceles, persecución de muerte directa o esa cueva de leones. Pero todo es sombra, dice Hebreos 10:1 y Colosenses 2:17, de lo cual habría de venir. El Antiguo Testamento es una sombra de lo que habría de venir. Lo que para ti y para mí es el hoy. El sufrimiento es diferente, pero el propósito es el mismo de ellos como el de nosotros, ser perfeccionados en Cristo para perseverar siendo como Cristo. Todos sufrimos, todos somos llamados a soportar aflicción, tanto para hacernos como Cristo, como para mostrar al mundo que somos de Cristo. Y esto se nos ha concedido al igual que la fe, dice Filipenses 1:27. La madurez, el crecimiento de un cristiano, el cambio de ese viejo hombre al nuevo hombre no se produce sin sufrimiento. Estamos muriendo a nosotros. Claro que va a doler. Dejar los placeres de este mundo no es fácil y por tanto siempre vamos a ser presa fácil del pecado. Así que, como continúa Hebreos 12, después de todo esto dice, consideren pues a Cristo que soportó, otra vez esa palabra, tal hostilidad de los pecadores, tú y yo, contra Él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. Porque nosotros no hemos soportado, tú y yo, hasta la sangre, como Él, que fue inocente. Es por eso que la disciplina no nos gusta, pero es una señal que somos de Él, pues Él nos está corrigiendo, como lo acabo de decir, y como lo dice claramente el versículo 7. Es para su corrección que sufren. Versículos del 3 al 8 tienen muchísimo más que decir sobre esto. Así que no nos desanimemos. ¿Cómo? Viendo a aquel que soportó por nosotros tal hostilidad. Su amor nos sostiene porque a través de su trabajo en nuestros corazones somos ejercitados para dar ese fruto apacible, dice Hebreos 12:11. Entonces, mis hermanos, nosotros queremos exhortarlos. En estos tiempos de fin de año, generalmente la mayoría de estos años vamos a escuchar diferentes profecías anuales. Y te lo digo con mucho amor y basado en lo que la palabra dice, mis hermanos, es total mentira y es un total engaño. ¿Dónde están ahora todos estos profetas y apóstoles que en algún momento tuvieron este tipo de actividad donde pudieron declarar algo acerca del COVID? Yo nunca escuché nada acerca del COVID o que alguien previniera al mundo de que una situación así va a venir. ¿Dónde está esa profecía? ¿Dónde está donde alguien haya dicho la cantidad de muertos, enfermos, desempleados, violencia doméstica que pasó en muchas casas, abusos también que pasaron en muchas casas que ocurrieron este año? ¿Quién profetizó eso? ¿Dónde están esos decretos para alguien poder quitar esta situación? Y fue a nivel mundial, mis hermanos, para hacer huir la escasez, la injusticia, o por avanzar tu negocio o las diferentes actividades que hemos tenido nosotros en este mundo. Cuando muchos cayeron por el confinamiento que el mundo sufrió o que el mundo está sufriendo, mis hermanos. Profetizar algo después de todo este sufrimiento o de esta enfermedad que nadie estaba preparado también para esta prueba que Dios en su soberanía permitió. Ese es el punto. ¿Dónde está ese cumplimiento de las profecías del año y de las declaraciones de avivamiento? Que hasta muchos tuvieron la osadía de decir que Trump iba a ser reelegido. ¿Y qué pasó? No. Ya sabemos lo que pasó.
el año que iba a pasar a otro nivel, o que este iba a ser el mejor año de tu vida para crecer, o que iba a pasar otras dimensiones. En fin, mis hermanos, yo no vi nada de eso. Al final, así como Dios dijo contra su pueblo, ¿dónde están tus profetas que dicen paz cuando yo digo guerra? Dice Jeremías 6:14. Los que verdaderamente exponen la palabra de Dios no son los que profetizan, o los que te quieren adivinar el futuro, o te quieren decir cosas que quieres escuchar, sino que los que verdaderamente trasladan el mensaje y que predican y enseñan a partir de lo que la palabra profética ya dada, y es la más segura, que es la palabra de Dios. Su palabra, la Biblia. ¿Por qué? Porque esta no cambia. Amén. Fue de bendición para aquellos hombres hace más de 2000 años, imagínense. Y sigue siendo de bendición para nosotros hoy en día, porque es la voluntad de Dios y es lo que nos sostiene a nosotros como cristianos. Y lo será para los que vendrán después de nosotros, porque Dios no cambia. Su palabra tampoco, mis hermanos. Amén. La fe no se ve estorbada por las profecías falsas, sino que al contrario, ayudan a encauzarnos a su objeto principal, que es Cristo. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todo trata de Cristo. La esperanza de la cual nosotros estamos hoy hablándoles y exhortándoles no se ve nublada por las profecías falsas, sino que ayuda a afirmarnos en su autor, Cristo Jesús. Amén. Este año, sin duda, mis hermanos, fue difícil para todos. Nadie estaba preparado para lo que este año pasó y está pasando. Este año fue inaudito, pero cumplió el propósito de Dios, que es para su gloria, porque todo lo que pasa, hacemos y dejamos de hacer es para su gloria. Amén. No sabemos cuál es el estado del corazón de ustedes, de cómo están sus relaciones o cómo están sus prioridades en relación con Dios. Si algo te podemos exhortar hoy, y es nuestra intención, ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y entonces podrás amar al prójimo también. Lee su palabra, porque es la palabra de Dios, la mayor palabra profética ya dada es la palabra de Dios. Ora y medita en sus verdades. Pide sabiduría para poder interpretar lo que la palabra de Dios quiere para nosotros. Examina tu corazón para volverte a Dios en las áreas que no lo has hecho, y clama a Él por su ayuda siempre. Afírmate en el carácter de Dios. Conoce más a Cristo y cómo Él obra a través de su Espíritu Santo, para que lo veas más a Él y menos a las circunstancias o al otro lado. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, como dice su palabra. Nuestra lucha más grande ya fue ganada, pero vivimos por fe, viendo al autor y consumador de ella para sostenernos en el día más difícil. No caminemos solos, mis hermanos. La vida cristiana no se puede vivir en soledad. Busquemos una iglesia donde congregarnos, donde hacer comunidad, a la cual podamos servir, amar, y que podamos alabar y adorar al Señor juntos, ya que Él es el que nos unió. Busca crecer y aprender más de Él y perfeccionarte en los dones que Él mismo nos ha dado para edificación de su cuerpo. Amén. Ama más a tu familia, a tu esposo o esposa si lo tienes. Ora por tus debilidades, pide por su gracia, ayuda a aquella hermana o hermano que tienes la posibilidad de hacerlo. Abre tu casa cuando puedas, claro, por la pandemia, pero sé hospitalaria, comparte tu vida, tu historia, la historia de Cristo. Si eres una anciana, busca una joven con quien reunirte. Si eres joven, busca una anciana con quien reunirte. Si estás pasando por problemas matrimoniales, busca ayuda. Ora y ora. Habla menos, así como yo, que hablo un montón. Si estás luchando con debilidades como la pornografía,
la pérdida de un familiar, el dolor del rechazo, o estás luchando con la ansiedad por comer, por el futuro, por el estrés, por la preocupación de lo que va a pasar, por no tener un esposo o un prospecto listo para poder casarte, por esos anhelos frustrados, por esa carrera que no has podido terminar o quizás ya no terminarás, por ese ser querido que se fue sin que pudieras decirle algo que necesitabas, por ese embarazo difícil que terminó en pérdida, por esas lágrimas escondidas que nadie vio, pero Dios sí, por confusión, por frustración, vergüenza, por palabras condenatorias, por soledad, por abandono, por abuso, por la injusticia, por un desempleo, todo por la consecuencia del pecado. Por estas y más situaciones difíciles, ora, ora y ora. Toma pasos firmes conforme a lo que hemos leído de Hebreos 10, de Hebreos 11 y de Hebreos 12. Conforme a su palabra, camina con alguien, porque Dios ha prometido que no nos dejará y que no nos abandonará, porque Él es fiel. No hay otra respuesta que nos haya dado lo que te hemos leído, más que pon tu mirada en Cristo Jesús. Y al final, mis hermanos, la exhortación que hoy les estamos dando es en la palabra de Dios, sabiendo que es Dios mismo el que nos habla y desea que sea su palabra nuestra guía. Así que búscalo y no dejes de buscarlo. Ten esperanza de que aún en medio del sufrimiento, porque la misma palabra de Dios dice, mientras estemos en este mundo, tendremos sufrimiento. Este y los que vendrán. Jesús dice, en este mundo tendrán aflicción, pero confíen porque Él ha vencido. ¿Podemos confiar en quién? En Cristo. Va delante de nosotros, aun cuando no veas nada. Aun cuando no sientas nada, al final no es por nuestros sentimientos o emociones, ¿verdad? Porque eso muchas veces nos embarga y se adueña de nosotros mismos. Aun cuando pasa el tiempo y parece que no ha pasado nada o no está pasando nada, sigue orando, sigue perseverando. Haz obras de misericordia. Pon tu mirada en Cristo, porque al final es Cristo nuestra roca firme. Amén. Y ora porque tu corazón sea transformado en paciencia, tolerancia, que ama más, que perdona más, que cree más en Cristo, que confía en Dios más, que es fiel ¿a qué? A su palabra, que obedece más rápido y no confiando en sus emociones, como hablamos anteriormente, que ayuda más, habla menos, que agradece más, se queja menos, que sirve más y se sirve a sí mismo menos. Es difícil, mis hermanos, pero por medio de Cristo se puede lograr. Que usa más sus dones que a las personas, que busca ser más como Cristo hasta anhelarlo tanto que dejará de temer al hombre y buscar su aprobación. Así que, mis hermanos, tengamos fe y esperanza, que si tenemos a Cristo, la patria que aquellos hombres de fe esperaban y ya están gozando ellos ahí, nosotros también la tendremos y la esperamos. Cristo es nuestra esperanza de gloria, dice Colosenses 1:29. Somos de esa patria. Aquí somos perseguidos por el enemigo y por el pecado, porque nuestro pecado y el mundo. Pero ya estamos asegurados en Cristo que todas estas situaciones están en su control y está obrando para bien de nuestras vidas. Amén, amén y amén. Y proclama el evangelio. Deja de seguir las falsas profecías si es que las has escuchado o alguna dijiste en algún momento, ay, le atinó a esto, a lo que estoy pasando. Si dijimos que ellos podían decir, este es tu mejor año. Y si Dios hizo una obra en tu corazón para acercarte más a Cristo, es el fruto de la obra de Dios, pero eso no significa que ha sido tu mejor año, sino simplemente es la providencia y la mano de Dios llevándote a lo que Él ya ha escrito en el libro de nuestra vida. Lee más tu Biblia, ten una relación de verdad con Dios y si no sabes cómo, busca quien te acompañe. Pero quizás ese vacío, esa incomodidad, ese mismo pecado, ese mismo enojo o quizás eso de lo que no has logrado salir,
tiene su respuesta sencilla en Isaías 55. Busquen a Dios y vivirán. Así que son estas buenas exhortaciones que estamos dándote. Te animamos a leer Hebreos 10, 11 y 12. Y damos gracias a Dios por lo que este año nos ha permitido hacer y escribir. De verdad estoy muy agradecida por compartir hoy con mi esposo. Primero Dios, el otro año lo sigamos haciendo, pues el propósito siempre ha sido, como bien dice mi querido esposo, proclamar el Evangelio de Cristo. Entonces te recordamos que nos encuentras como Ella Habla Verdad en Instagram y Facebook y en nuestro website www.ellahablaverdad.com, o puedes escribirnos a ellahablaverdad@gmail.com. Encontrarás también este podcast de Hablemos Verdad en Spotify, estamos en YouTube y estamos en Apple. Encontrarás una serie que titulamos ¿Dónde está en la Biblia? Ahí puedes leer los diferentes posts que particularmente hablan en contra de estas enseñanzas y también de lo que dice su palabra. Así que estamos agradecidos de haber compartido contigo este tema, meditar en su palabra. Si te son de bendición estos audios, compártelos y oramos que sean de edificación y el amor por su palabra crezca cada vez más en cada uno de nosotros, como fruto que somos sus hijos, que amamos su verdad y que anhelamos ser personas que hablan verdad, que es Jesucristo revelado en su palabra. Así que ha sido una bendición y un privilegio, mis hermanos, no solo poder servir al Señor de esta forma. Les deseamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo y que sea Cristo el centro de nuestras vidas. Así que contentos y que tengan un feliz día. Amén y amén.